Hola, buenos días. Esta es una introducción al curso para escritores noveles o para escritores que están empezando, ¿sí? Y lo que vamos a ver aquí básicamente es de qué trata el curso. Desde el 2010, en donde yo escribí mi primera novela, hasta ahora, 2019, he trabajado con diversos escritores. Por ahí del 2011 formamos lo que se llama la Liga de Escritores, que todavía existe, y un grupo de amigos y yo nos unimos para trabajar cómo mejorar la escritura, cómo mejorar el poder escribir historias, el poder desarrollar novelas, cuentos. Fue muy interesante. En un principio yo me puse a estudiar varios conceptos y luego los tratamos en los seminarios, los primeros seminarios que dimos, que se llamaron El arte de crear impacto. Después se elaboró un manual en base a estos seminarios. ¿De qué trata? El arte de crear impacto simplemente es un resumen de los elementos que nosotros hemos encontrado en una novela o en una obra que generan ese interés continuo y que crean un impacto en el lector, que permiten al lector disfrutar la novela o la historia de principio a fin. Nuestra idea es poder permitirle al lector tener algo que le aporte algo, tener algo que le permita disfrutar su lectura y que lo lleve a algo, ¿sí? Las obras son muy diversas y de tipos y géneros que cambian y que son muy distintos unos a los otros. Pero lo interesante aquí es qué tiene una obra para realmente poder generar impacto, qué tiene, qué genera, qué provoca esta obra. Nosotros pensamos que si el argumento es interesante, si el argumento propone algo de interés, bueno, ya de entrada tenemos algo bueno, ¿verdad? Hay obras que están enfocadas meramente a los aspectos espirituales, a los aspectos que valoran esa calidad espiritual. Hay otras obras que son simplemente cómicas, que te permiten disfrutar el momento, que te hacen reír. Eso es importante también, ¿sí? Hay otras obras que lo que generan es creatividad, que lo que generan en el lector es que desarrolle su imaginación. ¿Cómo se logra esto? Pues es muy interesante porque son obras que tienen tal intriga o tales puntos de suspenso o tales puntos en donde el lector tiene que imaginar qué es lo que sigue, cómo se va a resolver, qué va a pasar. Entonces todas las alternativas están en el lector, mientras el escritor va proponiendo, ¿verdad? Entonces es muy interesante, ¿sí? Las obras de ciencia ficción son fabulosas, porque de hecho estamos hablando de que trabajan lo que puede ocurrir con la ciencia, ¿sí? En fin, misterio, terror, es válido también, ¿verdad? Los seres humanos tenemos miedos, hay miedos. ¿Y cómo resolvemos esos miedos? ¿Los resolvemos o no los resolvemos? Bueno, es importante cuando una obra que podríamos considerarla dentro del género que puede ser miedo, terror, etcétera, ¿sí? O drama con terror, pues puede generar que el lector también imagine, cree y proponga soluciones y que le permitan una vida mejor, ¿sí? En fin, a través de estos años nosotros hemos probado una y otra forma para los
escritores en ciernes, para los escritores que están empezando, para aquellos que les gusta escribir, que tienen esa pasión por poner esos pensamientos o esas historias en palabras para que otros las lean. Y en un principio, me recuerdo aquellos cursos, aquellos seminarios que dimos en un principio, por ahí del 2012, 2011, les decíamos, muy bien, ahora cada quien ponga un personaje, y les pedíamos que pusieran un personaje ahí, y ahora busquen qué características tiene este personaje, qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, cuáles son sus motivaciones, etc. Y luego les pedíamos que hicieran ensayos. Muy bien, ahora escriban un pensamiento de este personaje, o ahora escriban una escena en relación a este personaje. Algo muy interesante, porque lo que desarrolló es la creatividad continua. O sea, que el escritor pudiera crear, y nos dimos cuenta en aquel entonces que es muy importante permitirle al escritor o enfocarlo o guiarlo a que él pueda crear sin que se esté autocorrigiendo todo el tiempo. Uno de los grandes problemas cuando el escritor empieza es: ¿lo estoy haciendo bien? ¿Es correcto? ¿No me estaré equivocando? ¿No me van a decir que esto está horrible? Etcétera, etcétera. No, lo más importante es que el escritor primero pueda fluir, pueda crear, ¿sí? A través de los años nos dimos cuenta, al trabajar con diversas personas, que muchas correcciones o enfatizar mucho los puntos que deben ser correctos, pueden frenar al escritor joven o al escritor que está empezando, porque siente que lo está haciendo todo mal. Entonces, una de las primeras cosas, regreso, es permitirle que él escriba, ¿sí? Finalmente, entre el año pasado, en 2018, y ahora, 2019, dimos con un método muy, muy funcional. Y tiene que ver con la edición. Nos dimos cuenta que una manera fácil de poder guiar a un escritor que está empezando es a través de darles ciertas sugerencias, o sea, edición. Bien, vamos a explicar un poquitito más acerca de este concepto. ¿Qué es la edición? Bien, si nos vamos a 100 años antes, o a muchos años antes, ¿cuál era el trabajo tradicional del editor? El escritor hacía su manuscrito, se lo entregaba al editor, y el editor lo tomaba y lo editaba. ¿De dónde viene editar? De cortar, quitar, cambiar. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? En ese entonces teníamos que el manuscrito se debía escribir con ciertos espacios entre línea y línea, para que el editor pudiera poner en una letra, en dos letras o en un signo, o sea, en formas muy abreviadas, qué tenía que hacer ahí, ¿sí? ¿Qué se tenía que hacer ahí? Obviamente esto a través de los años se fue perfeccionando, y los editores que tienen esa escuela tradicional conocen todas esas pequeñas letras y símbolos que significan algo en la edición, ¿sí? Quitar esto, corregir aquello, agregar aquello, etc. O sea, nada más ponían un signo, un punto o X, y de esa manera se sabía qué se tenía que hacer con ese párrafo, con esas líneas, ¿sí? Después lo tomaba una persona que lo tipeaba, que lo escribía a máquina. Y entonces él, conociendo todos esos símbolos, hacía esas correcciones. Vamos a lo que es la edición en tiempo presente,
obviamente con el uso de las computadoras, con el uso de los programas de las computadoras, todo esto ha cambiado. Entonces la edición es muchísimo más fácil, no se hace a mano, se puede hacer directamente hacia un manuscrito. El editor puede espaciar las líneas, puede hacer lo que quiera. El editor puede copiar un formato y luego tener varios formatos y en uno hacer una cosa y en otro hacer otra, ¿sí? Entonces, el uso tradicional de aquella edición ha ido evolucionando con el tiempo. Pero, ¿qué es básicamente lo que hace el editor? El editor básicamente lo que hace es quitar palabras que son repetidas, cambiar palabras por sinónimos para que no se repitan, eliminar palabras o agregar palabras. Ninguna de estas correcciones puede cambiar el concepto que el escritor tenía, ¿sí? Para cambiar la idea o concepto se le tiene que comunicar al escritor. Es una de las cosas básicas. ¿Por qué? Porque es la obra del escritor, no del editor. Se acostumbra a que el escritor pase el manuscrito al editor y el editor tenga permiso de hacer todas estas correcciones sin modificar la idea, mejorando cada frase, mejorando la lectura. ¿Cuál es la labor básica del editor? La labor básica del editor es que sea de fácil lectura, que no tenga obstáculos para el lector, que el lector lo pueda leer, lo pueda disfrutar, pueda seguir, pueda ser ameno. Eliminar errores que muchas veces fueron de tipografía, muchas veces fueron de la estructura de la frase, pero tenemos que ver algo muy importante. El escritor es el que imagina, el creador. Crear viene de elaborar algo de la nada. Entonces el escritor es el creador. El editor es quien perfecciona esa creación. ¿De acuerdo? Voy a mencionar muy brevemente algo de las leyes de Heinlein. Ustedes pueden buscar a Heinlein y sus leyes. Yo voy a mencionar solo algo muy, muy particular. Heinlein recomienda que el escritor escriba, cree, y que no se autocorrija todo el tiempo. Eso es lo que él recomienda. Pero hay una regla en donde dice que el escritor solo debe de corregir o cambiar o modificar cuando el editor se lo pide. Esto es muy importante, porque si el editor le dice, oye, aquí hay un hueco, necesitamos que el lector pueda tener este concepto claro, y el editor le pide al escritor, por favor, llene ese hueco, entonces el trabajo del escritor es complementar esa creación, llenar ese hueco, o cumplir con lo que está solicitando el editor. Porque el editor, la mayoría de las veces, tiene razón, ya que el editor, su trabajo es ver que la obra sea fluida, que corra, que sea como un río, que no se detenga, que el lector pueda seguir leyendo de principio a fin y que el interés no se pierda. Si el editor por cualquier razón encuentra que hay un cierto punto en donde esto va a dificultar al lector, o que el concepto quedó no totalmente claro y que no permite ya sea el generar el impacto deseado, entonces el editor tiene la obligación, si es un buen editor, de pedirle al escritor que complemente eso. En ocasiones el editor también se va a encontrar con elementos que dicen, no, esto lo tenemos que eliminar. Y también se lo puede proponer al escritor. Actualmente nosotros trabajamos en Pulpa Publishing con un sistema de edición que nosotros creemos que es para nosotros el más funcional. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, trabajamos lo que sería la edición de línea. ¿A qué llamamos la edición de línea? Muy bien, se podría decir que es a la edición tradicional, en donde el editor simplemente corrige las líneas, línea por línea. Puede corregir
pequeños errores ortográficos, sí los hay, puede eliminar comas, agregar comas, puntuaciones, puede sustituir palabras, eliminar palabras. Nada de esto cambia el concepto de la idea que está transmitiendo el escritor, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es lo que nosotros llamamos edición de línea. El editor normalmente va a solicitar al escritor los cambios de impacto. A esta parte le llamamos edición de impacto. Normalmente la edición de línea y edición de impacto se puede hacer simultáneo. Esto quiere decir, vamos trabajando la edición de línea, ¿sí? Y después, cuando encontramos huecos o puntos donde el escritor tiene que ahondar, donde el escritor tiene que agregar o cambiar algo o ampliar algo, entonces le pedimos al escritor que lo haga. Y descubrimos, a través de la edición, a través de estar editando, que es el mejor modo de enseñar a un nuevo escritor, a un escritor que está empezando. Si tomamos a un escritor en ciernes, a un escritor que está empezando, que apenas tiene su primera obra o dos, y que quiere ser editado, que quiere publicar, que quiere ser bueno, que quiere causar impacto, bueno, ¿qué es lo primero que hacemos en el curso? Lo primero que hacemos es, le damos el manual El arte de crear impacto, que se basa en un resumen de aquellos seminarios de hace años. Y le pedimos que lo lea de corrido, de principio a fin. Que no se detenga en tratar de memorizar o aprender las cosas. No. Que lo lea de principio a fin, que lo entienda lo mejor que pueda. Y entonces tomamos su manuscrito y hacemos un poquito de corrección de línea y empezamos a trabajar edición de impacto. Bueno, para concluir, descubrimos que cuando el escritor nuevo se le va guiando únicamente en aquellos elementos que necesita, es cuando progresa de mejor manera, explota su creatividad, esa característica única que tienen los escritores, que es hacer algo de la nada, crear, pero vas fomentando simplemente esa creatividad y corrigiendo suavemente esas cosas que deben de pulirlo, que deben de hacer que explote toda su creatividad. En sí, ese es el curso que hemos diseñado, ¿sí? El curso es un curso corto, es un curso que el diseño es de 3 meses. Y se hace de la siguiente manera. Se trabaja una tarea para el escritor por semana. Una tarea. Se revisa, o sea, se trabaja siempre sobre un escrito, sobre un manuscrito, sobre un trabajo que tiene el escritor. Y entonces, a través de hacer un poquito de edición de línea y edición de impacto, junto con tareas específicas de lo que necesita este escritor cada semana, él va avanzando. Entonces estamos hablando que al cabo de los 3 meses tuvo 12 tareas. No sabemos hasta dónde llegó su obra, porque hay obras que son muy extensas. Entonces, obviamente, en 12 tareas no se va a hacer una edición completa de esa obra, pero le da una forma en donde él puede avanzar y puede estar en un terreno seguro de que su obra va por buen camino. Y va a haber obras, va a haber escritores que en esas 12 tareas puedan terminar una obra y esté muy, muy cerca a una edición final, ¿sí? Esto es lo que hemos diseñado. Creemos que es una forma funcional que protege al escritor en su creatividad, que no lo invalida, que no lo
minimiza, al contrario, lo fortalece, pero se necesita un elemento para que el escritor pueda hacer el curso. El elemento de tener la conciencia de que tiene potencial, él tiene potencial, puede generar, pero tiene que tener la disposición a encontrar y mejorar. Si la persona no es capaz de encontrar aquellos puntos que deben de ser mejorados para él mismo, en su escritura, en lo que él hace, entonces no es recomendable que tome el curso. Porque aquí el instructor, editor le va a decir, a ver, checa esto y muy bien, esta es tu tarea. ¿De acuerdo? Pero es algo increíble porque cuando el escritor novel, cuando el novato, como te quieras tú llamar, tiene la disposición de mejorar o de cambiar o de ser corregido sin que se sienta ofendido, sin que se sienta mal por lo que le están diciendo que tiene que cambiar, estamos por buen camino. ¿Sí? Bueno, esta es una breve plática que di para que ustedes tengan una idea de en qué se basa este nuevo curso y cualquiera de ustedes que esté interesado en publicar, en realmente trabajar como un verdadero escritor publicado, lo invitamos a que nos mande su manuscrito y le digamos, muy bien, sí, podemos entrar al curso, ¿de acuerdo? Bienvenidos, ¿sí? Estamos aquí para dar un nuevo enfoque a la cultura en nuestro mundo. Gracias.